Esto es ClickNIF, la herramienta digital que transforma la práctica contable. Respuestas claras, análisis oportuno y soluciones ágiles para los retos de hoy. Bienvenidos a un espacio donde la información cobra valor y la contabilidad se vive en tiempo real. Este es un trabajo técnico de Arista Global Group. A ver, pensemos en este escenario por un momento. Es, digamos, un viernes por la noche. Los auditores están exigiendo ya el borrador final de los estados financieros. El clásico cierre de terror para cualquier contador. Exacto, el terror total. Y al momento de realizar el reconocimiento inicial de un instrumento financiero compuesto, la matemática implacable arroja que el componente patrimonial tiene un importe en libros de exactamente 0. Y ahí es donde todo se detiene. Se detiene. Porque la pregunta es, ¿qué se hace en ese momento? O sea, si ignora, ¿se convierte mágicamente todo el instrumento en un pasivo puro solamente porque el valor residual no existe, digamos, en el papel? Es una pregunta excelente. Y fíjate que ese simple cero, ese vacío matemático, ha desencadenado uno de los debates normativos más intensos de este año en las mesas técnicas. Totalmente. Y por eso nuestra misión en este trabajo de inmersión técnica es destilar las deliberaciones más recientes, las de abril de 2026. Vamos a explorar esa línea tan delgada, casi invisible, entre pasivos y patrimonio. Así es. También vamos a ver los verdaderos dolores de cabeza operativos en la medición del costo amortizado y, por supuesto, las nuevas exigencias de revelación en las combinaciones de negocios. Y creo que hay un hilo conductor que conecta todos estos temas, especialmente para los profesionales que nos escuchan, los que viven el día a día de preparar y auditar información financiera. Y ese hilo es la tensión constante entre la pureza conceptual y la supervivencia operativa. Esa es la frase clave, supervivencia operativa. Exacto. Porque las fuentes que analizamos hoy, que vienen directamente de las discusiones de los emisores de normas internacionales, revelan un cambio de paradigma bien interesante. Históricamente, la normativa contable siempre buscaba el modelo teórico perfecto, ¿no? La pureza absoluta. Pero hoy los reguladores están reconociendo algo vital. Que la teoría a veces choca con la pared de la realidad. Exactamente. Están reconociendo que de nada sirve un modelo perfecto si requiere que los preparadores construyan sistemas paralelos que son irreales, o peor aún, si el costo de auditar esa información supera abismalmente su beneficio real para los inversores. Claro, el famoso costo-beneficio que siempre nos persigue. Por eso nuestro enfoque hoy será ir directo a los impactos prácticos, nada de teoría en el aire. Vamos a ver cómo golpea esto al estado de situación financiera y al estado de resultados integrales. Usando además el lenguaje y los desafíos que la profesión contable en Ecuador y en toda la región enfrenta cotidianamente. Bueno, entonces vamos a desempacar esto. Porque la frontera entre un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio siempre ha parecido estar, no sé, dibujada en la arena. Antes de poder medir el impacto financiero, hay que clasificar la transacción, lógicamente. Así es, el paso 1 siempre es la clasificación. Y entiendo que para empezar con este tema de clasificación, los reguladores han decidido, digamos, no mover ciertas piezas del tablero. Hubo cosas que dejaron quietas. Sí, afortunadamente. Descartaron continuar con unas propuestas que pretendían alterar la clasificación basándose puramente en los efectos de leyes y regulaciones locales. Ok, o sea, el entorno legal de cada país. Exacto. Y mantener el status quo en ese frente fue, te digo, una decisión de alivio generalizado para la profesión. Me imagino, hubiera sido un caos. Un caos total. Porque introducir la variabilidad del riesgo legal y regulatorio de cada jurisdicción en la clasificación inicial habría creado una asimetría inmanejable. Imagina consolidar estados financieros de subsidiarias en 5 países distintos con reglas diferentes. Imposible, sí. Por eso, la atención real, donde de verdad se tomaron decisiones de peso, se centró en las disposiciones de liquidación contingente y en la naturaleza jurídica de estos instrumentos compuestos que mencionabas al principio. Lo cual nos lleva de vuelta a ese escenario del viernes por la noche con el componente patrimonial que vale 0,
Porque, a ver, la intuición más básica de cualquier preparador, de cualquier analista sería... Si vale cero, no existe. Exacto. Si el valor asignado mediante el método residual es cero, pues el componente no existe. Por lo tanto, contabilizo un pasivo financiero por el 100% del principal y sigo con mi vida, ¿verdad? Y te cuento que esa fue la práctica de muchísimas entidades durante años. Pero las discusiones técnicas recientes han cerrado esa puerta por completo. ¿Así? Ya no se puede hacer eso. Ya no. La conclusión es que incluso si el cálculo matemático arroja un importe inicial de cero, el componente de patrimonio sigue existiendo conceptualmente y, por lo tanto, debe ser documentado y reconocido como tal. Wow. O sea, un reconocimiento de algo que vale cero. Suena contraintuitivo. Suena rarísimo, pero la justificación radica en la naturaleza económica del contrato. A ver, pensemos en un instrumento que incluye opciones de conversión. Ok. Puede que en la fecha de emisión esas opciones estén tan lejos de tener valor intrínseco, o sea, están profundamente out of the money, que el modelo de valoración simplemente no les asigna ningún valor. ¿Cero absoluto en la fórmula de Black-Scholes o la que uses? Exacto. Pero ese cero matemático no borra el derecho jurídico del tenedor a convertir ese instrumento en el futuro, ni elimina la exposición subyacente al patrimonio de la entidad. Claro, el derecho legal sigue vivo, aunque hoy no valga un centavo. Tal cual, el derecho sobrevive al cálculo inicial. No muta mágicamente en una obligación de entregar efectivo solo porque el Excel dio cero. Entendido. O sea, esto obliga a mantener, digamos, una memoria institucional de ese componente para cuando las condiciones económicas cambien en el futuro y de repente esa opción sí tenga valor. Exactamente. Es un tema de control y sustancia sobre la forma temporal. Ahora, dentro de estas mismas deliberaciones, estaba revisando las fuentes y leí que se invirtió una cantidad absurda de tiempo intentando definir la palabra liquidación para los eventos contingentes. Uy, sí. Fueron horas y horas de debate técnico. Y tengo que admitir que mi primer pensamiento fue comparar esto con una fiesta. Con una fiesta. A ver, explícame eso. Sí, o sea, definir liquidación me parecía como tratar de definir el momento exacto en que termina una fiesta versus cuando solo hay, no sé, una pausa porque se fue la luz en el salón. Es una analogía divertida, pero el problema con la analogía de la fiesta es que subestima bastante la gravedad jurídica y económica de lo que verdaderamente implica una liquidación corporativa. Ok, acepto la corrección. ¿Cómo lo vieron los reguladores entonces? A ver, los reguladores enfrentaron el problema de que la palabra liquidación significa algo ligeramente diferente en cada uno de los más de 140 países que aplican estas normativas. Claro, cada jurisdicción tiene su propia ley de quiebras, sus propios procesos. Exacto. Entonces, en lugar de hacer un glosario gigante e inútil, se enfocaron en el objetivo final. Pensemos más bien en un buque carguero masivo. Ok, me gusta más el buque que la fiesta para temas contables. Sí, es más preciso. Una cosa es remolcar ese buque a un dique seco, cambiar a toda la tripulación, renegociar las deudas con los proveedores del astillero y luego volverlo a poner en el mar. Eso sería como una reorganización, ¿no? Exactamente. Eso es un proceso de resolución o reestructuración temporal. Pero la liquidación que definieron los emisores es otra cosa. Es encallar el buque intencionalmente, desmantelarlo por completo, vender la chatarra de acero, pagar a los acreedores con ese dinero y, si sobra algo, repartir los botes salvavidas a los accionistas. O sea, la destrucción total. Es el cese definitivo y permanente de las operaciones. La destrucción final de la entidad emisora. O sea que si el evento contingente no busca esa destrucción final para pagar obligaciones y liquidar los derechos patrimoniales restantes, entonces no cumple la definición técnica para gatillar ciertas clasificaciones. Así es. Si hay intención de que la empresa siga operando bajo otra forma, no es liquidación bajo esta definición estricta. Ya veo. Y este rigor en las definiciones entiendo que también se extiende al concepto de términos contractuales no genuinos, que es otro término que generó ruido. Uy, sí, el famoso término non-genuine. Aquí tengo un problema, la verdad, porque ese término no genuino
Suena que el auditor o el contador tiene que convertirse en una especie de, no sé, detective de intenciones. Ajá. O sea, buscando leerle la mente a la gerencia y a los abogados que redactaron el contrato para ver si están escondiendo un pasivo disfrazado de patrimonio. Suena súper subjetivo. El contador actúe como un juez de la sustancia económica. ¿Un juez? ¿Ok? Las deliberaciones dejaron clarísimo que evaluar si una disposición contingente es no genuina requiere un altísimo nivel de juicio profesional. O sea, no basta con leer la forma legal del contrato y ya. Hay que ver qué hay detrás de esa cláusula. Exacto. Hay que evaluar la probabilidad real de que el evento contingente ocurra. Pero fundamentalmente, el análisis debe centrarse en si existe un propósito comercial sustantivo. Un propósito comercial sustantivo. Danos un ejemplo de eso. A ver, supongamos que una cláusula de liquidación contingente está atada a un evento cuya probabilidad de ocurrencia es ridículamente remota, o que el evento está diseñado de tal forma que comercialmente no ofrece ninguna protección real al tenedor del instrumento. O se está de adorno. Está de adorno. Su única razón de ser es forzar artificialmente que el instrumento clasifique como patrimonio en el estado de situación financiera. Ah, la clásica ingeniería contable para mejorar los ratios. Exactamente. Entonces, si carece de sustancia comercial, la cláusula se considera no genuina y simplemente se ignora para propósitos de clasificación. Interesantísimo. Y bueno, si la frontera entre pasivo y patrimonio nos demuestra que la pureza conceptual no siempre sobrevive al mundo real, la medición del costo amortizado es donde esa batalla se vuelve absolutamente sangrienta para el contador promedio. Sangrienta es la palabra correcta. Es el día a día operativo. Y en estas discusiones de abril, los emisores movieron todo el debate de cómo medir instrumentos contingentes al proyecto macro de costo amortizado, lo cual, a ver, tiene sentido, porque una vez que defines qué es el instrumento, tienes que seguir la ruta del dinero a través del tiempo. Totalmente. Entramos a las trincheras operativas de la medición posterior. El proyecto de costo amortizado está intentando resolver la profunda diversidad en la práctica generada por la guía de aplicación técnica. Los famosos párrafos de conflicto. Sí, específicamente lo que la profesión conoce como las equivalencias de los párrafos B545 y B546. Un dolor de cabeza histórico. Histórico. El nudo gordiano aquí es muy específico. La pregunta es, ¿cómo procedemos cuando cambian las estimaciones de los flujos de efectivo, pero esos cambios provienen de variables que ya estaban escritas en el contrato original? Ojo aquí, aclarando para quienes nos escuchan, que no estamos hablando de modificaciones contractuales donde las partes se sientan y firman un adendum o un anexo nuevo. No, para nada. Hablamos de la mecánica interna del instrumento reaccionando al entorno, a las variables de mercado. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque los inversores pedían a gritos distinguir entre lo que es un negocio como siempre, digamos el business as usual, y lo que es una situación especial. Exacto. Querían separar el ruido normal de los eventos críticos. Y pensando en cómo explicar esa diferencia de forma sencilla, creo que la mejor manera de visualizarlo es con las aplicaciones de navegación GPS que todos usamos en nuestros teléfonos. A ver, ilústrame con el GPS. Piensa en esto. Vas en la carretera y la hora estimada de llegada cambia porque te encuentras con tráfico normal o de repente empieza a llover y bajas un poco la velocidad. Ajá. ¿Variables esperables? Exacto. Eso representa cambios por el valor en el tiempo del dinero o fluctuaciones ordinarias del riesgo de crédito. El GPS no entra en pánico ni te hace dar un giro en U brusco. Simplemente recalcula la ruta de forma prospectiva, extendiendo suavemente tu tiempo de viaje. Es una excelente analogía. Porque en la contabilidad, en ese escenario de tráfico normal, el sistema ajusta la tasa de interés efectiva, la TIE, hacia adelante. Eso hacia adelante, sin mirar atrás. Esa mecánica de la tasa de interés efectiva actuando como un amortiguador es la clave en la primera cubeta, por así decirlo, que los reguladores han propuesto. La cubeta prospectiva. Exacto. Si el cambio estimado en los flujos de efectivo refleja variaciones ordinarias de mercado, riesgo de crédito o valor en el tiempo del dinero, la norma permite este ajuste prospectivo. Al recalcular la TAI, el impacto del cambio se distribuye a lo largo de la vida restante del instrumento. Lo cual es genial, porque aísla el estado de resultados integrales de una volatilidad violenta y necesaria. Totalmente.
Los inversores ven una curva de rendimiento suavizada que refleja verdaderamente la naturaleza del riesgo asumido, sin saltos locos de un mes a otro. Pero volviendo al GPS, ¿qué pasa si el evento no es tráfico normal? O sea, ¿qué pasa si el puente principal colapsa de repente frente a ti? Ahí el cálculo suave ya no sirve. Exacto. El GPS no puede absorber eso con un recálculo suave de 2 minutos más. Requiere una corrección drástica, inmediata y dolorosa en tu ruta. Ese sería el cambio especial. Y esos eventos atípicos o contingencias estructurales caen en la segunda cubeta de la normativa, lo que técnicamente se aborda mediante un ajuste acumulado, o el famoso catch-up adjustment. El temido catch-up. ¿Sí? Porque en estos casos la tasa de interés efectiva original se mantiene congelada y el impacto total del cambio en los flujos de efectivo proyectados se reconoce de golpe, en un solo periodo. Ouch. O sea, golpeando directamente las ganancias o pérdidas en el estado de resultados de ese mes o trimestre. Directamente al PIG, así es. La utilidad de esta división en dos cubetas radica de nuevo en el pragmatismo. Proporcionan a los inversores la capacidad de diferenciar entre el ruido normal del mercado y los choques estructurales reales de un contrato. Muy útil para el análisis financiero, sin duda. Sí, y te cuento que se espera que las deliberaciones para pulir esta guía concluyan a finales de 2026. Lo cual es un recordatorio de que los estados financieros deben contar la historia real del riesgo, no solo cumplir con una fórmula. Exacto. Y bueno, hablando de impactos masivos en el estado de resultados y en la trayectoria de una entidad, pasemos a los eventos que literalmente transforman el ADN de las empresas. Las combinaciones de negocios. Así es, las fusiones y adquisiciones. Cuando una entidad adquiere a otra, hay una prima pagada, el famoso crédito mercantil, hay expectativas altísimas. Pero lo que las fuentes nos dicen es que los inversores están hartos de comprar a ciegas. Están agotados de no saber qué pasa después. Exacto, no saber qué pasó después del día 1 de la adquisición. Quieren revelaciones sobre el desempeño posterior, quieren saber si la promesa se cumplió. Así es. El capital hoy exige rendición de cuentas sobre la promesa de valor de una combinación de negocios. Pero el problema técnico al que se enfrentaron los reguladores fue determinar el alcance de esto. Porque no puedes pedirle eso a todas las compras, ¿o sí? Claro que no. Requerir información detallada de desempeño posterior para cada pequeña compra de activos o para una entidad menor destruiría por completo el balance de costo-beneficio para los preparadores. Sería carísimo de auditar. Carísimo y operativamente inviable. Por ende, la decisión fundamental fue restringir este requerimiento de revelación únicamente a un subconjunto específico: las combinaciones de negocios que son estratégicamente significativas. Y aquí es donde el choque entre la teoría y la práctica se volvió súper complejo en las mesas de trabajo. Porque, ¿cómo defines de forma auditable qué es significativo? Ese fue el gran debate, y el debate interno contempló dos vías. A ver. La primera era usar una presunción refutable basada en principios. Esto permitiría a la gerencia argumentar basándose en factores cualitativos si una transacción era clave o no para el negocio. ¿Suena muy conceptual? ¿Y la segunda? La segunda vía era un enfoque de umbrales cuantitativos rígidos, números fríos. Y aunque los marcos basados en principios son teóricamente superiores porque capturan la esencia del negocio, los reguladores optaron por la frialdad pragmática de los umbrales cuantitativos. O sea, la consistencia y la facilidad de auditoría ganaron la partida. Exactamente. Mucho más fácil de auditar un porcentaje que un concepto estratégico. Pero espera, déjame hacer de gurago del diablo un momento. Porque si compras, digamos, una startup tecnológica, no sé, de inteligencia artificial, hoy no factura casi nada, sus ingresos son mínimos, pero es absolutamente vital para el futuro tecnológico de toda la matriz. Entiendo por dónde vas. Claro, si aplicas una regla ciega de umbrales financieros sobre ingresos o activos, esa adquisición va a quedar enterrada bajo el radar. Los inversores se van a quedar completamente a ciegas sobre el rendimiento de la inversión, que quizá es la más importante para la supervivencia futura de la empresa. Tienes toda la razón. Y te digo que esa es la principal falla tectónica de los umbrales rígidos. Y los reguladores lo saben perfectamente. Me imagino que hubo peleas por eso. Hubo un sector sustancial en las deliberaciones que peleó muchísimo por incluir umbrales cualitativos, precisamente para capturar esas adquisiciones de bajo valor actual, pero alto valor estratégico. ¿Y te pasó? Pues te devuelvo la pregunta.
¿cómo auditas objetivamente el potencial estratégico de una startup sin abrir la puerta a que la gerencia manipule la narrativa? Buen punto. La gerencia podría usar eso para ocultar fracasos o inflar éxitos tempranos. Exacto. Además, fíjate que inicialmente se consideró usar un umbral basado en las ganancias operativas para atrapar transacciones importantes, pero también lo descartaron. ¿Ah, sí? ¿Y por qué se descartó el de ganancias operativas? Sonaría muy lógico medir el impacto en la rentabilidad de la matriz. Porque en la vida real, los costos de integración durante el primer año de una combinación de negocios usualmente destruyen temporalmente la ganancia operativa de la entidad adquirida. Ah, claro, las famosas sinergias, que cuestan millones al principio. Tal cual. Y esto generaba una volatilidad inmensa. Una transacción enorme podía parecer insignificante bajo ese umbral, simplemente porque los gastos de reestructuración hundieron el margen en el año 1. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Con qué métricas se quedaron al final entonces? Al final, los emisores de norma se quedaron únicamente con 2 métricas estables. Si la adquisición representa el 10% de los ingresos totales o el 10% de los activos totales del adquiriente, ahí se gatillan las obligaciones de revelar el desempeño posterior. 10% de ingresos o activos. Clarísimo. ¿Y qué pasó con la preocupación sobre las pequeñas startups estratégicas? Quedó anotada en acta, literalmente, pero se aparcó para una revisión futura, una vez que esta versión inicial entre en vigor y vean cómo funciona en la práctica. Entendido, lanzan la norma en cómo reacciona el mercado y luego calibran. Esa es la idea. Ahora, hay otro tema aquí. Cuando obligas a la gerencia a revelar métricas clave de desempeño de una adquisición importante, el argumento de defensa automático suele ser el miedo competitivo. El típico, sí. O sea, los directores dicen, a ver, si reveló mis márgenes o mis metas de integración al detalle, la competencia me va a comer vivo. ¿Qué dicen las deliberaciones sobre proteger los secretos comerciales en estas revelaciones? Te sorprenderá, pero los reguladores fueron implacables en este punto. Cero piedad. Cero piedad. Se denegaron rotundamente las peticiones para crear exenciones basadas en posibles consecuencias sociales, operativas o competitivas negativas. ¡Wow! La postura fue clara. Si una gerencia pagó un sobreprecio multimillonario utilizando el capital de los accionistas, el hecho de que revelar el pobre desempeño de esa compra les genera una desventaja competitiva no es excusa para ocultarlo. O sea, rinden cuentas sí o sí. Sí o sí. La única exención de revelación que sobrevivió a todo el debate es de naturaleza estrictamente legal. Una entidad solo puede omitir esta información si el solo hecho de publicarla infringe requerimientos legales o estatutarios específicos de su jurisdicción. Transparencia total. La transparencia hacia el proveedor de capital se colocó por encima de la comodidad comercial de la gerencia. Me parece fenomenal para el inversor. Sí, es una gran victoria para la transparencia corporativa. Entonces, si las revelaciones obligan a mostrar la realidad sin maquillaje, ¿qué pasa cuando esa realidad es un desastre total? Lo que nos lleva naturalmente al tema más temido por los preparadores al cierre del ejercicio. El deterioro. La prueba de deterioro del valor, el famoso impairment. Las fuentes indican que hubo una decisión operativa masiva respecto al cálculo del valor en uso para las unidades generadoras de efectivo, las UG. Ay, sí. Este es posiblemente, de todo lo que hemos hablado, el ejemplo más claro de la normativa rindiéndose ante la realidad operativa del contador. A ver, cuéntanos la historia de esto. Históricamente, la guía para determinar el valor en uso mediante flujos de efectivo descontados contenía una regla conceptualmente pura, hermosa en teoría, pero operativamente asfixiante. ¿Qué exigía? Requería que la gerencia excluyera de sus proyecciones cualquier flujo de efectivo futuro que se esperara de reestructuraciones a las que la entidad aún no estuviera formalmente comprometida, o de futuras mejoras al rendimiento del activo. Lo cual, en la práctica, obligaba a los profesionales contables a crear un multiverso financiero, por así decirlo. Un multiverso, me encanta ese término. Es que es así. Tenían el modelo de proyecciones reales de la gerencia, el que usan para tomar decisiones de negocio, que obviamente incluye planes de mejora, eficiencias y reestructuraciones orgánicas futuras. Y por otro lado, tenían que construir un modelo de proyecciones esterilizado. Totalmente artificial. Artificial, donde la planta de manufactura o la UG se quedaba congelada en el tiempo sin ninguna mejora, solo para satisfacer el rigor técnico del auditor en la prueba de deterioro.
Una locura. Es la descripción perfecta del problema que vivíamos. Ese modelo esterilizado carecía de sentido práctico y su costo de elaboración era altísimo para las empresas. Así que la gran decisión técnica de abril fue eliminar ese requerimiento. ¡Por fin! En las próximas actualizaciones, al calcular el valor en uso, los preparadores ya no tendrán que hacer el ejercicio forense de excluir los flujos de efectivo estimados provenientes de futuras reestructuraciones o mejoras de la SUG. O sea, ya pueden usar los números reales. Podrán alinear muchísimo más sus modelos de deterioro contable con los modelos reales de gestión financiera interna. Pero a ver, siendo realistas, si están permitiendo incluir proyecciones de mejoras no comprometidas, el riesgo de que la gerencia infle el valor en uso con reestructuraciones mágicas, digamos, solo para evitar reconocer una pérdida por deterioro masiva, ese riesgo debe ser enorme. Es un riesgo gigante. ¿Cómo mitigaron los reguladores este riesgo de sobreoptimismo gerencial? Bueno, esa preocupación que tienes fue exactamente la base de la feroz oposición interna por parte de algunos miembros del Consejo Emisor durante las discusiones. El temor es precisamente que se pierda la objetividad del estado actual del activo. Lógico, el papel aguanta todo, como dicen. Exacto. Sin embargo, la decisión final fue avanzar con la eliminación del filtro. Y, esto es lo sorprendente, se decidió de manera explícita no agregar guías de aplicación adicionales ni ejemplos extensos sobre cómo auditar estas mejoras futuras. Dejaron la puerta abierta sin un manual de instrucciones. Así es. La lógica subyacente de los emisores es que intentar regular con reglas estrictas, algo que depende inherentemente de estimaciones prospectivas subjetivas, solo aumentaría la complejidad sin mejorar la comparabilidad real. O sea, ¿le pasaron la pelota caliente al auditor? Directamente sobre el escepticismo profesional del auditor. Ellos tendrán que evaluar muy bien el historial de la gerencia para cumplir sus presupuestos históricos antes de creerles las proyecciones nuevas. Interesante. Entonces, recopilando un poco, ¿qué nos dice todo esto? Si observamos la decisión de mantener los componentes patrimoniales de valor cero por su esencia jurídica, luego el uso de umbrales duros del 10% en combinaciones de negocios, descartando los principios cualitativos, y ahora, la rendición ante los modelos internos de gerencia para calcular el valor en uso de las UGs. Nos dice en resumen que los emisores de normas internacionales están recalibrando la brújula por completo. Están reconociendo que la normativa contable ha alcanzado un límite de complejidad técnica que ya no es asimilable por el mercado. Es un baño de realidad. Las decisiones de abril de 2026 demuestran una clara priorización de la viabilidad operativa y la coherencia del modelo de negocio, muy por encima de la pureza académica aislada. Es un reconocimiento de que la información financiera es, al final del día, una herramienta de comunicación del riesgo real y no un ejercicio de matemática teórica pura en el vacío. Totalmente de acuerdo. Lo cual, y aquí vamos cerrando, plantea un desafío fascinante para quienes nos escuchan, especialmente aquellos que lideran equipos financieros o firmas de auditoría en la región. Si las normativas están eliminando estas reglas prescriptivas y rígidas en favor del pragmatismo y la alineación con la gestión real, la gran pregunta es, ¿están sus controles internos preparados para soportar este nuevo nivel de flexibilidad? Es una excelente reflexión. Porque cuando llegue el momento de documentar por qué una cláusula contingente tenía un propósito comercial real, o por qué las mejoras futuras en su UGE justifican el valor en uso frente al auditor, ¿será su juicio profesional lo suficientemente sólido para resistir el escrutinio bajo este nuevo enfoque basado en principios operativos? Exacto. Es algo para reflexionar seriamente de cara a las estimaciones del próximo cierre de ejercicio. Porque la simplificación de las reglas no significa ni de cerca una reducción de la responsabilidad. Al contrario. Exige más criterio. Exige una documentación técnica mucho más analítica, más robusta y profundamente ligada a la realidad económica de la empresa. Ya no te puedes esconder detrás de un cálculo ciego. Exacto. El juicio profesional vuelve al centro del escenario. Ha sido un recorrido intenso y súper necesario por las entrañas de las futuras normas financieras. Antes de concluir, queremos agradecer explícitamente a Nancy Aragón y Alexi Estrella por hacer posible este espacio. Un agradecimiento muy sincero para ellos. Y a toda la profesión contable que nos acompaña. Recuerden siempre que la técnica evoluciona, las reglas cambian, pero el objetivo final sigue siendo el mismo: reflejar fielmente la realidad económica. Excelente mensaje final. Cerramos los libros por hoy. Analicen a fondo.
cuestionen sus estimaciones y nos encontraremos en el próximo trabajo de inmersión técnica. ¡Hasta pronto! Una contribución de Arista Global Group, comprometidos con el desarrollo, la excelencia y el crecimiento sostenible.